cambio en el programa. En vez de tema de traducción, vamos a hablar de Lamentaciones 4.1. Y al hablar de lamentaciones vamos a tratar de entender la diferencia entre un tango y una samba. Y ayer nos dieron una clase sobre samba. Pero bueno, ha sido un taller exegético de lamentaciones. Quiero decirles que ha sido una vez más un placer compartir con ustedes. Esta es mi última intervención. Hemos dividido más o menos en 3 sesiones para cada uno. Y también quiero agradecer mucho al presidente Eliseo por sus palabras de esta mañana. Ese énfasis sobre la palabra me parece que es urgente, especialmente en el movimiento evangélico. No se escandalicen, pero hace 2 o 3 semanas estuvimos con los consultores reunidos con el SENA, que es el Consejo Episcopal. Y allí hablamos, ¿no?, de las diferencias que están ocurriendo históricamente hablando, donde durante siglos esa rama de la iglesia cristiana dejó de lado la palabra de Dios, y ahora la están recuperando nosotros en un porcentaje muy alto de nuestras iglesias. Ya no se predica. Se lee un versículo como pretexto para empezar a cantar y hacer un montón de otras cosas, pero de palabra, nada. Y realmente es preocupante, porque, como dijo Emilio ayer, la iglesia está creciendo bien horizontalmente, pero de profundidad no tiene nada, porque todo es superficial. Y entonces para mí es un placer, una gran alegría y bendición que un líder, el líder de ustedes, hable de esta manera. Creo que eso les da mucha esperanza como movimiento, como iglesia, como comunidad cristiana, como testimonio cristiano a la sociedad, ¿no? Así que muchas gracias, pastor. Ahora, de todas maneras, yo, pastor, necesito decirle algo, ¿no? Que yo he visto estos días algunos que me parecen son infiltrados, medios herejes, en el grupo. Porque en Houston, ¿no?, que fue nuestra primera experiencia aquí en Estados Unidos con la iglesia de ustedes, hemos estado en Colombia, ¿no?, con los más grandes allá, ¿no? Pero en Houston, todos, sin excepción, todos venían con corbata. ¿No? Y ahora he visto que algunos se están descarriando en la sana doctrina. Puede ser culpa mía, y me hago cargo, pero para mí ha sido una brisa hermosa. Algunos durante la... han ido variando, ¿no? Hablando también de cuestiones culturales, ¿cierto? Bueno,
En esta mañana me han pedido que hable sobre una nueva traducción de la Biblia. Y cuando uno habla de una nueva traducción se mete en un lío bárbaro. Ustedes ayer vieron el video de Reina, ¿no? Y vieron lo que sufrió Don Reina para lograr lo que logró. Pero eso estamos hablando del año 1569, mucho tiempo antes, 1200 años antes. San Jerónimo también fue encomendado a hacer una traducción y él dijo, no quiero. ¿Y por qué no querés? Y porque si yo realmente me pongo a traducir lo que yo encuentro en el texto hebreo y en el texto griego, me van a echar a la hoguera. Pero antes de Jerónimo, ya en el año 250 antes de Cristo, había comenzado el proceso de traducción de la Biblia. Y me parece que es importante que pongamos todo esto en una perspectiva histórica y en una perspectiva de evangelio, de buenas noticias. Desde el comienzo, cuando ya en la comunidad de Israel estaban compilando los diferentes manuscritos que eran considerados por la comunidad de Israel como palabra de Dios, que todo eso fue un proceso largo de más de 1000 años, porque recuerden, ninguno de los autores bíblicos se sentó y dijo yo voy a escribir canon, palabra de Dios. Se sentó a escribir, inspirado obviamente, pero no era consciente de lo que estaba produciendo. Cuando Pablo le escribe la carta a los romanos, jamás se imaginaba que eso iba a ser Nuevo Testamento y que eso iba a determinar el curso de la historia de la iglesia. Pero allá, por el año 300, 250 años antes de Cristo, cuando los manuscritos ya están adquiriendo cierta importancia y cierta autoridad para el pueblo, los eventos históricos, culturales, hacen que el pueblo de Dios reflexione y diga, lo que está dominando al mundo es el mundo helenístico, o sea, el mundo greco-romano. Y el idioma que se está utilizando es el idioma griego. Por lo tanto, si nosotros queremos que esto que consideramos palabra de Dios, aunque no todavía fija, no está armado el canon, no se decidieron las cosas como algo fijo, todavía están en lo que llamamos un estado de fluidez, vamos a tener que hacer una traducción, porque estamos siendo dispersados por el mundo, porque está la invasión de los romanos y la influencia de los griegos, etc. Más vale que hagamos una traducción. Y es allí donde nace la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento hebreo. Entonces, esto lo planteo ahora para que veamos que las diversas traducciones que se han hecho a lo largo de 2300 años, 2400 años, es un proceso que generalmente ha sido generado, motivado por situaciones históricas concretas. Cuando en Jerusalén, en Israel, ya no se está hablando más hebreo y los jóvenes están olvidando de su idioma, los rabinos dicen, vamos a tener que hacer una traducción al arameo, porque el arameo es lo que se está hablando. Jesús hablaba arameo. Y si bien en la sinagoga leían el texto en hebreo, al lado siempre había alguien que traducía al arameo. Y de hecho entonces se hicieron traducciones del texto hebreo al arameo para que la gente lo pudiera entender. Algo muy parecido pasa con los latinoamericanos en Estados Unidos. La juventud, la segunda, tercera generación, se va olvidando del castellano.
Así le pasaba a los hebreos. Esto no es nada nuevo. Cuando San Jerónimo hace su traducción al latín, que era el idioma común de la gente, el idioma, ¿cómo se llama la versión de Jerónimo? Vulgata. ¿Qué significa vulgata? Vulgo, popular. Todo el mundo sabía y entendía bien el latín. Pero cuando pasó un siglo, 2 siglos, ya el latín se empezó a dejar de usar. Y la gente no entendía el latín. Y ahí aparecieron los pastores, similares a los de Reina Valera, y dijeron, esto lo vamos a explicar nosotros, vamos a seguir utilizando latín, y solo nosotros le vamos a explicar al pueblo. Y el pueblo no puede leer latín. Y entonces esa fue una manera de que la iglesia cristiana, acuérdense, todavía no hay protestante, católico, ni nada, son todos cristianos. Fue la manera de que los líderes ejercieron control sobre la gente, diciendo solamente una Biblia en latín es válida y por lo tanto, como nosotros somos los únicos que sabemos leer latín, nosotros se la explicamos y ustedes tienen que creer como nosotros. Por eso le pasa a Reina lo que le pasó, lo que vieron ayer. A la jerarquía religiosa no les gustaba nada que la gente pudiera leer el texto en su propio idioma. Algo que iba en contra de los propósitos de Dios. Dios siempre quiso, está bien claro en el texto, que el texto, la palabra de Dios sea traducida a todos los idiomas y para todas las culturas en todo tiempo. Es muy diferente al Corán. Si bien el Corán ha sido traducido a otros idiomas, las traducciones no son válidas. El Corán fue revelado para que siempre estuviera en árabe. Y nunca, nunca puede traducirse oficialmente o religiosamente para otras comunidades. En cambio, la Biblia no. La palabra de Dios siempre tuvo como intención ser transmitida a todas las naciones. Y a eso yo le voy a agregar, para todas las generaciones. Eso significa que en muchos de los estudios de lingüística, de antropología, de sociología, se nos dice que en realidad hace falta una nueva traducción para cada generación. Porque el idioma va cambiando tanto. Los códigos, las frases idiomáticas, los descubrimientos van cambiando y van apareciendo tan rápidamente que en realidad cada 20, 30 años hace falta una nueva traducción. Y fíjense lo que ha ocurrido con la que la mayoría de los evangélicos latinoamericanos consideran la única Biblia sagrada, la Reina Valera. ¿No es cierto? Fíjense lo que ha ocurrido con la Reina Valera, a pesar de lo que muchos piensan. Se calcula que por lo menos ha tenido 19 o más revisiones y actualizaciones. ¿Por qué? Porque cada generación necesita poder entender mejor su texto. Yo me acuerdo que cuando yo soy hijo de pastor también, y cuando yo nací, la que se usaba era la 1909. Y no existía otra posibilidad. Y cualquier otra Biblia era herejía. Y cuando yo ya cumplo 8 años, 9 años, aparece la 1960. Ay. Yo me acuerdo cómo sufría mi padre que la empezó a usar. La 1960 era anatema, era del diablo. La versión 1960. Hoy, ¿qué es la 1960? La única. Pero cuando salió en 1960, yo les puedo dar testimonio y hay escritos donde líderes
presidentes denominacionales, pastores se paraban y decían barbaridades acerca de la 1960. En Venezuela la quemaron. En Venezuela la quemaron. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo somos? Somos... Sí. No, Chávez no existía. Ah, el papá de Chávez. Chávez tuvo. Y esto creo que nos tiene que hacer reflexionar, porque no digamos, somos todos iguales. Nos aferramos a tradiciones, nos aferramos a lo que conocemos y algo que es nuevo, un poco desconocido, ¿no? Y más si es una cuestión religiosa, ¿no? Porque empezamos a atribuirle a una tradición una especie de misterio religioso. Aquí en Estados Unidos, cuando la versión que hoy ha sido, ya está bajando un poquito, pero fue la única que desbancó a la King James, la NIV, cuando colegas míos empezaron a trabajar sobre una revisión de la NIV y actualizarla un poco. Una denominación, la más grande, con mucho poder económico, amenazó a la Sociedad Bíblica Internacional. Y hasta alguien mandó una Biblia a la cual le había tirado con un revólver y la mandó, y ahí estaba con los agujeros de haber sido baleada. Por esta cuestión de que se toma algo y se lo endiosa y se convierte en bibliolatría. Eso pasa. Eso pasa. Entonces, ahora que les vamos a presentar una nueva versión de la cual algunos de ustedes ya saben, traten de no tirarle con un F-22 o un bazooka o un misil nuclear, y traten de colocarla en este contexto, el contexto de una larga tradición de traducción de más de 2000 años, de ubicarla también no comparándola con Reina Valera 60 como si esa no fuera una traducción, porque muchos tratan la 60 como si esa fuera el manuscrito original, ¿no? La Reina Valera 60, como la 95, como la 1909, como todas las versiones anteriores, son traducciones, no son originales. Entonces, traten de ubicarla dentro de ese marco de traducciones. Y otra cosa quiero que